Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bastante bien. En la cápsula de hoy revisaremos cómo planificar a la hora de escribir textos argumentativos. En primer lugar, quisiera hacer una advertencia de que el propósito de este PPT es entregarte herramientas que permitan desarrollar tus habilidades como escritor. No son reglas ni pasos obligatorios. Sin embargo, los consejos de este documento pueden servirte como guía para mejorar tu comunicación, tanto en el ámbito académico como en tu vida cotidiana. No, en primer lugar, el texto argumentativo tiene ciertas etapas, siendo la primera, ojalá siempre hacer un preconcepto. En el preconcepto, nosotros nos preguntamos qué información es la que conocemos acerca del tema a tratar. Entonces, como consejo, yo les doy generar una lluvia de ideas sobre el tema o hacer una escritura libre. Y ojalá esto también siempre lo organicen en resúmenes, en fichas, en síntesis, como se les haga más cómodo. Y yo, por ejemplo, voy a hablar sobre YouTube versus la televisión. Entonces, ¿qué es lo que sé yo sobre el tema? Sé que llega a través de Internet y que la tele llega mediante antenas, ¿cierto? Sé que la televisión se hizo masiva hace más de 60 años y que YouTube apareció a comienzos de los 2000 recién. Y sé que los canales de televisión se componen por varias personas, mientras que en YouTube los canales de YouTube pueden trabajar hasta con una sola. Entonces, aquí yo hice una lluvia de ideas y luego lo organicé en estos criterios, ¿cierto? Que son transmisión, ¿cierto? El tipo de transmisión, la antigüedad de cada uno y la fuerza de trabajo necesaria. Después de verla con más detenimiento, haciendo pausa, yo voy a seguir con el contexto. Entonces, en el contexto, nosotros sabemos dónde y cuándo nosotros escribimos, a quiénes, por qué, cuáles son las razones. Entonces, lo primero es saber cuál es el tema del texto. El tema del texto son los medios de comunicación masivos. Luego, ¿cuál es la intención que tengo yo de mostrar que YouTube es un medio mejor que la televisión? Después, ¿a quién o a quiénes escribo? No le escribo ni a niños, ni a personas de un grupo periodístico especializado que más o menos sabe sobre el tema, que son expertos, no. Yo le escribo a las personas que consideran que YouTube es un espacio ajeno y secundario respecto a otros medios, a las personas que estamos familiarizadas con la televisión, con el diario, etc. Después, ¿por qué escribo? Escribo porque estoy trabajando con mi canal de YouTube y hay un interés personal también en decir esto. ¿Dónde escribo? Aquí sí, en un ámbito académico. ¿Y qué tipo de texto voy a escribir? Por supuesto, argumentativo. Una vez ya más o menos definido el contexto, pasamos a la parte de investigación. En la parte de investigación podemos definir ya qué es lo que queremos saber sobre el tema, qué es lo que realmente necesitamos recabar. Y para recopilar esta información podemos tomarnos de libros, de revistas, del internet, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado de que estas fuentes de información sean realmente confiables y descartarlas de poco peso. Youtubers que se pueden hablar de temas sin ser expertos ni nada, Wikipedia, por supuesto, La Taringa, etcétera. Todas esas páginas no son confiables. Entonces, además de que sean confiables, tiene que ser información pertinente y útil para el objetivo de mi trabajo. Y por supuesto, para apoyar lo que nosotros estamos diciendo, también es muy útil extraer citas textuales, que vienen siendo segmentos, ciertos fragmentos de información exacta de lo que dice otro texto. Y ojalá esta información siempre la podamos documentar, la podamos ordenar, ¿cierto? Organizar, como a ustedes se les haga más fácil para poder trabajar. Yo al menos voy escribiendo las citas que me van sirviendo y después veo si me sirve o no. Entonces, aquí yo, en mi investigación, me hice la pregunta, ¿qué es lo que quiero saber sobre el tema? Yo quería saber la importancia de la aparición de YouTube, las ventajas que tiene respecto de los medios tradicionales y la influencia que ha tenido en la cultura y en la forma de pensar de las personas. Como ustedes sabrán, los medios tienen que ver con la forma de pensar de una sociedad. Y aquí yo la confiabilidad, ¿cierto? Que esta es una fuente confiable, lo saqué de que es una revista especializada que se llama Razón y Palabra, ustedes pueden ver ahí el logo, ¿cierto? Primera revista digital en América Latina especializada en tópicos de comunicación. De hecho, más abajo aparece que es el escritor del texto, es el doctor Jacob Bañuelo, ¿cierto? Del Departamento de Educación y Periodismo, y está dando una cátedra de semiótica, ¿cierto? Entonces tenemos todos estos aspectos que hacen que sea una fuente confiable. No es un youtuber, no es la Wikipedia, que es una enciclopedia libre donde cualquiera puede publicar, ¿cierto? No, aquí hay un texto especializado de una persona que estudió sobre el tema. Luego la pertinencia me la da el título. YouTube como plataforma de la sociedad del espectáculo. Ese título nos está diciendo que el texto se refiere a cómo YouTube se ha transformado
en un lugar donde el espectáculo también se da, y esto por supuesto influye en la cultura. Eso es lo que nos da la pertinencia. Luego tengo una cita textual que ustedes pueden revisar haciendo pausa. Yo me voy a fijar en el aspecto más superficial, que es que está entre comillas, ¿cierto? Luego vemos que está entre los paréntesis, con el apellido del autor, separado con una coma, el año, y luego de otra coma, la página. Aquí nosotros vemos los aspectos formales de la cita. Luego aquí yo muestro más o menos cómo poder darse cuenta de que un sitio no es confiable. Entonces busqué ventajas y desventajas de YouTube. YouTube Televisión. No suelo ocupar mucho los conectores para hacer las búsquedas en YouTube. Entonces aquí en las ventajas y desventajas entré a lo primero que encontré. Al primer enlace que encontré, a ese entré. ¿Qué es lo que uno suele hacer? Pero esto me sirve realmente para escribir un texto argumentativo serio. Miren, aquí en las desventajas, lo primero que dice, los comentarios no se pueden bloquear. Ustedes saben que hay videos con los comentarios bloqueados. Entonces ya para empezar el texto es equivocado, y de hecho lo repite, o sea, vemos que en el tercer apunte vemos que lo repite. O sea que tampoco hay una seriedad de la persona que redacta este documento, ni hay una revisión seria, una revisión cuidada, ¿cierto? Por lo que ya podemos descartar esa fuente. Luego pasamos ya a la parte de la organización. Una vez recabada toda esta información, pasamos a la organización. Y para organizar el texto tenemos que ver cuál es la estructura que tiene. La estructura del texto argumentativo se compone por una tesis donde nosotros damos nuestra idea, qué es lo que pensamos sobre un tema, luego los argumentos, por qué nosotros pensamos sobre este tema, por qué nosotros pensamos de tal manera sobre el tema, y las conclusiones a las que llegamos. Entonces, aquí algo que les puede ser muy útil es observar ejemplos de este tipo de texto que los pueden ir utilizando como guía, ¿cierto? ¿Se parece más o menos de la estructura de esto? Ya. Y vamos revisando. Y por supuesto, toda esta información que recabamos hay que relacionarla con los objetivos que nos planteamos al principio y adecuarla, por supuesto, también al tipo de texto con el que vamos a trabajar. En la parte de escritura, cuidar de utilizar adecuadamente esta estructura, ¿cierto? Escribir ojalá siempre borradores, textos intermedios para ir revisando y siempre cuidar los detalles ortográficos y gramaticales. Entonces, yo en mi parte de escritura hice una tesis que dice lo siguiente: la aparición de Internet y más precisamente YouTube ha permitido democratizar el mundo de las comunicaciones, dando voz y voto a personas que no han sido consideradas por los medios oficiales. Mis argumentos son que hay menores costos, menor exigencia, son los que están en verde los argumentos. Menores costos, menor exigencia, y que los temas son libres, que nadie me exige un tema. Yo como youtuber lo elijo. Y después tenemos los respaldos de esos argumentos. Por ejemplo, voy a leer solo uno, ustedes pueden revisar los temas haciendo pausa. Mi argumento de que YouTube es un medio democratizador, ¿cierto? De mi idea. Mi argumento es que tiene menores costos. ¿Por qué tiene menores costos? Porque la creación de un canal es gratis y porque los instrumentos para trabajar son más accesibles. Eso ustedes lo pueden comprobar en la evidencia. Ustedes pueden crearse un canal de YouTube y no va a tener absolutamente ningún costo económico. Por supuesto, hay que tener internet, hay que tener un celular con una cámara y una serie de cosas. Pero son cosas mucho más accesibles que las que se necesitan para crear todo un canal de televisión. Y bueno, después dejo mi texto intermedio para que ustedes lo puedan revisar. Este es un texto que no es de ninguna manera el texto final, mi producto final, pero este texto nosotros lo vamos revisando de a poco y haciéndole correcciones. Vamos viendo, a ver, la estructura que dice, ¿está bien? ¿Está mal? Y lo revisamos más o menos bajo esta serie de pasos que vamos a ver a continuación. Aquí, obviamente, estos no son pasos obligatorios, lo digo una vez más, pero que pueden ser útiles para mejorar el producto que ustedes van a realizar. Revisar constantemente si la información que extraje es útil y pertinente al tema de mi texto o si estoy mezclando peras con manzanas. Si la estructura del texto está siendo respetada, tesis, argumentos, conclusiones. Si el texto que escribo tiene ideas claras, si el texto que escribe tiene coherencia o son solo ideas sin relación entre ellas, ideas sueltas, por decirlo de un modo más coloquial.
y si estoy cumpliendo con lo solicitado de acuerdo a la rúbrica entregada por el profesor o la profesora para comprobar. Si es que hubiere, ¿cierto? Si es que les dieran efectivamente una rúbrica, puede ser muy útil para ver si lo estamos haciendo más o menos bien o más o menos mal. Y aquí, una vez revisados estos detalles, ya podemos producir el texto final. Si ustedes siguen teniendo dudas sobre su trabajo, pueden realizar la revisión de los pasos todas las veces que quieran hasta que sientan una conformidad con su texto. Bueno, la revisión no es algo que nosotros hagamos necesariamente al final. Quizás es bueno hacerlo con mayor profundidad, con mayor atención al final del texto, pero es algo que se da de manera constante, como bien está escrito al comienzo. Eso ha sido todo. Espero que haya quedado un poco más claro cómo producir textos argumentativos y que ojalá esta guía les sea de ayuda. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo.